Hola, ¿cómo andan? El tema que vamos a ver hoy es admisión y alta del paciente. Admisión es cuando el paciente ingresa a un centro asistencial, sea cualquier centro asistencial, ya sea un CAPS, que es una salita, un consultorio externo, un hospital, una clínica, un servicio de guardia, un servicio de traumatología, quirófano, ¿sí? Cualquier ingreso del paciente, o el alta es cualquier egreso del paciente de ese servicio. Bien, vamos a explicar algunos conceptos. Admisión es el conjunto de actividades técnico-administrativas, ¿sí?, que se realizan cuando el paciente ingresa al centro asistencial. ¿Qué quiere decir técnico-administrativas? Técnico porque cuando ya se avisa que va a ingresar una persona, ¿sí?, se activa el personal que va a estar a cargo de esa persona, ya sea el administrativo, que es habitualmente el que ingresa al paciente, y si no, el primer contacto va a ser el enfermero, ¿sí?, y el médico, que van a estar a cargo de la atención de ese paciente, ¿sí? Por eso dice la parte técnica, porque hay que habilitar la unidad del paciente, que ya les voy a explicar lo que es, dónde va a estar ubicado, ¿sí?, los elementos de los cuales se va a disponer para su atención, y la parte administrativa son los papeles que se llenan cuando el paciente ingresa, ¿sí? ¿Administrativo qué es? El administrativo, si ingresa por admisión de la parte administrativa del hospital, lo que le van a preguntar son los datos personales, dentro de ellos el nombre, la edad, el domicilio, si tiene o no tiene obra social o seguro social, ¿sí?, dónde vive, ¿sí?, y una serie de datos personales. Si tuviera obra social y estuviera en una clínica privada, yo trabajo en una clínica privada, le van a preguntar qué obra social tiene, el número de la obra social, ¿sí?, y demás, para poder después facturarle la obra social. Si fuera un hospital, los hospitales de Neuquén también se declara la obra social, ¿sí?, porque después el hospital se encarga de hacer una facturación a esas obras sociales. No es que no se pueda atender, se lo atiende igual, pero se le factura la obra social. Bien, es importante que la recepción por parte de la enfermería sea la adecuada. ¿Adecuada qué quiere decir? Sea cordial, que sea amable, que sea respetuosa y principalmente empática, ¿sí? Pues esta será la idea que se haga a la persona del centro asistencial, o sea, el paciente viene en una situación de vulnerabilidad porque viene enfermo, a hacerse atender, a hacerse tratar, a tratar de cubrir sus necesidades, y la carita visible va a ser habitualmente el que lo recibe primero, que es el administrativo o el enfermero, y después recién viene el médico. Entonces, si el primer contacto de la persona es con enfermería, tenemos que tratar de que sea ese primer contacto algo cordial y amable. Así que el paciente, repito, está en situación de vulnerabilidad, viene todo inseguro, con miedo, con alguna dolencia, y lo que espera es recibir un buen trato, ¿sí?, aparte de un buen tratamiento, ¿sí? Entonces tenemos que estar con nuestra mejor cara, nuestra mejor onda, ¿sí?, y ponernos en el lugar de la persona, ¿sí? Eso es empatía, ponerse en el lugar del otro. Bien, la idea que se lleve de nosotros, o que la primera impresión que tenga de nosotros, es la impresión que va a tener de la clínica o del centro asistencial, ¿sí? Por eso debemos atenderlo de la mejor manera. Eso quiere decir ser profesionales, ¿sí? No estoy hablando de que te vas a hacer amigo o amigote o vas a hacer chistes o bromas, porque no sabemos, no lo conocemos a la persona, no sabemos si podemos hacer esas cosas. Entonces hay que ser profesional, ¿sí? Tampoco irnos al otro extremo de la frialdad, de la lejanía o de que soy superior, ¿sí? Es ponerse en el lugar de la persona, tener una charla amena, ¿sí?, cordial y respetuosa. Bien, eso es admisión entonces, un conjunto de actividades técnico-administrativas, que es cuando el paciente ingresa. Los objetivos de la admisión, ¿sí?, es ofrecer atención acorde a sus necesidades mediante los recursos adecuados y específicos para ese tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a ingresar a un paciente donde pueda resolver sus problemas, ¿sí? A ver, tengo un paciente con un traumatismo importante de tórax, no lo puedo admitir al paciente en un CAPS, en un centro de asistencia primaria. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos adecuados y específicos para su atención.
¿sí? No tiene la infraestructura, no tiene el médico adecuado, no tiene la enfermería adecuada, ¿sí? Entonces la admisión debe ser en otro lugar, ¿sí? Por ejemplo el Castro Rendón, que tiene la complejidad, los recursos, el recurso material y humano necesario para resolver su problema, ¿sí? Establecer un ambiente cordial, dice, durante la admisión, que es lo que hablamos anteriormente, ¿sí? De respeto mutuo. Orientarlo en el ambiente hospitalario, ¿sí? Una vez que ya hicimos la admisión, que charlamos con él, que lo conocimos un poco, orientarlo en el ambiente. Usted está internado en tal sector, ¿sí? Donde se le va a brindar esta atención, y le informamos adecuadamente de cada proceso por el cual va a ir pasando, que es la admisión. Una vez que ya está integrado, ya está admitido en el servicio, le vamos a explicar cada procedimiento, de lo que se le va a hacer, cómo hacer su proceso de atención, ¿sí? Qué le van a hacer a continuación, qué estudios le van a hacer y demás. Todo eso tratamos de explicarlo para que el paciente se sienta seguro, ¿sí? Para que no esté nervioso, para que no esté intranquilo. Bien, esos son los objetivos. Ahora vamos a hablar de las vías de ingreso, ¿sí? ¿Por qué vías ingresa o es admitido un paciente? Un paciente habitualmente ingresa por todas estas vías. Servicio de urgencias, ¿sí? Que el servicio de urgencias vendría a ser la guardia de urgencias. Un CAPS puede tener una guardia, ¿sí? El hospital, las clínicas privadas tienen guardia, ¿sí? Que es la guardia de emergencias o de urgencias. Vamos a hacer la diferencia. Emergencia es cuando el paciente tiene riesgo vital o corre riesgo su vida, que se debe resolver ahí dentro de la primera hora. Y una urgencia es cuando corre riesgo algún órgano, algún aparato de esa persona, que puede resolverse dentro de las próximas horas o 24 horas. Esa es la diferencia entre emergencia y urgencia. Entonces el paciente puede ingresar por urgencias, ¿sí? Habitualmente, si el paciente está medianamente estable, se anuncia en administración. Administración le hace el ingreso y después lo llama enfermería, ¿sí? Si el paciente viniera por un servicio de emergencias o de ambulancia, ingresa directamente a la guardia, saltándose al administrativo, ¿sí? Y el primero que lo recibe es el enfermero, ¿sí? Muchas veces los enfermeros hacen el triage, que se llama. Triage, que es una palabra francesa que significa clasificar. Entonces el enfermero clasifica si es una urgencia o si es una emergencia, ¿sí? En la atención. Aparte, le hace la primera entrevista, le hace la primera valoración, ¿sí? Después vamos a ver más adelante lo que es, cómo se hace la entrevista y la valoración, ¿sí? Y valora las necesidades que trae ese paciente o que tiene, ¿sí? Eso se hace en el servicio de urgencias. Entonces, por eso la importancia del primer contacto que tenga el paciente con el enfermero, de que sea cordial, respetuoso y profesional, ¿sí? Bien. Otra vía de ingreso es la consulta externa. El paciente, supongamos que fue a un consultorio porque fue a ver a su médico de cabecera, ¿sí? Y tal vez el médico de cabecera o el médico generalista determinó que este paciente requiere ya mismo una internación, ¿sí? Porque tiene alguna patología que así lo requiere. Supongamos que fue a ver a su médico y el médico dijo: no, usted necesita ya mismo internarse y hacerse diálisis, ¿sí? O internarse porque hay que transfundirlo, ¿sí? Por darle ejemplos. Entonces ahí va y lo admite, ¿sí? En el hospital o dentro del sistema. Otro puede ser por consultorio de especialidades. Supongamos que fue a ver al neumonólogo, ¿sí? Y el neumonólogo lo vio al paciente con dificultad respiratoria, ¿sí? Que apenas puede comunicarse, que tiene broncoespasmo y demás, y él mismo levanta el tubo, el teléfono y dice: tengo que internar a este paciente, ¿sí? Y lo interna y lo admite. Entonces aquí vemos que en consulta externa o en consultorio de especialidades, el primer contacto lo va a tener con el médico, ¿sí? Que va a ser el que lo va a internar. Puede ser también una admisión programada, un ingreso programado. Ejemplo, el paciente tal fecha y tal día tiene una cirugía, ¿sí? Le van a sacar unos calculitos biliares. Entonces, el paciente se presenta en el servicio, ¿sí?
de cirugía y dice, yo tengo acá la indicación médica y la orden para internarme porque me van a hacer tal cirugía. ¿Sí? Entonces el primer contacto también lo va a hacer con el administrativo y después con enfermería. Eso es programado. Intrahospitalario es otro ingreso, o sea, yo trabajo en el sector, supongamos, de clínica médica y viene el paciente, ¿sí?, de quirófano o de la guardia, ¿sí? Eso es intrahospitalario. El paciente viene de otro sector del hospital o de la clínica, ¿sí?, y yo lo recibo. Ejemplo, el paciente ingresó por guardia, estuvo en la guardia unas horas y después lo admitimos en clínica médica, ¿sí? Entonces ingresó desde la guardia, ¿sí? Y después está el ingreso interhospitalario, que es de hospital a hospital o de clínica a hospital, ¿sí?, o de clínica a clínica. Cuando digo hospital, generalmente me refiero al sistema público, ¿sí? Cuando digo clínica me refiero a un sistema privado, habitualmente, ¿sí? Entonces supongamos que el paciente iba a trabajar, tuvo un accidente de tránsito, lo llevaron al hospital Buque Roldán, le hicieron la primera atención, él dice que iba a trabajar y que tiene ART, la aseguradora de riesgo de trabajo, entonces le cubre el seguro. El hospital se comunica con una clínica privada correspondiente que atienda con ese seguro, ¿sí?, y después se deriva a esa clínica privada. Entonces yo que trabajo en la clínica privada recibo al paciente del hospital público. ¿Se entiende? Bien, eso es interhospitalario. Bien, esas son todas las vías de ingreso por las cuales se puede admitir a un paciente. Cuidado de enfermería en la admisión. Habitualmente el paciente o la familia pasan primero por la parte administrativa. Si el paciente está estable, ¿sí?, lo traen porque el médico le dijo que se tenía que internar, porque el médico de cabecera lo vio mal, entonces le dijo, bueno, vaya, dé la vuelta acá en mitad de cuadra, vaya al tal sector, ¿sí?, de internación de clínica médica con este papelito y le da, ¿sí?, entonces va al sector de clínica médica, con la familia lo acompaña, estoy dando ejemplos, ¿no? Y ahí se completan los datos administrativos, ¿sí?, y lo recibe el enfermero, ¿sí?, salvo que ingrese por urgencias, dijimos, eso es distinto, directamente lo recibe enfermería, si viniera por la ambulancia o demás. Entonces, una vez que se completaron esos trámites administrativos, ¿sí?, el paciente ingresa solito, o viene con la familia, o viene con un acompañado, ¿sí?, si tuviéramos, suponete un pediátrico, va a ingresar con sus padres o su tutor, ¿sí? Entonces ahí se hace el primer contacto. Recordemos que la enfermería es la cara visible de la institución, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de la buena recepción. La unidad del paciente, cuando se avisa que va a haber un ingreso, la unidad del paciente ya se encuentra limpia. ¿Qué es la unidad limpia y acondicionada? ¿Qué quiere decir? Que ya está desinfectada, ¿sí?, porque a medida que sale e ingresan pacientes, eso se desinfecta con lavandina al 1%, con detergente, como sea, las normas del servicio. La unidad del paciente, ¿qué es? Es su cama, su mesita de luz si tuviera, su placar, ¿sí?, el parante de suero, unas bombas de infusión si hubiera que pasarle, y habitualmente atrás de las camas hay oxigenoterapia, aire comprimido y un sistema de aspiración. Esos deben tener sus aparatitos puestos, ¿sí?, para poder utilizarlos, ¿sí?, el flujímetro, el frasco de aspiración y demás, con las distintas tubuladuras, con las distintas máscaras de oxígeno. Todo eso debe estar listo, ¿sí? Por eso dice que ya la unidad del paciente debe estar acondicionada, ¿sí? También tiene que tener una chata y un papagayo urinal, etcétera. Todo eso tiene que estar listo para ese paciente, es exclusivo de ese paciente, ¿sí? Se recibe al paciente previa presentación del personal, ¿sí? Si está el enfermero y el médico esperándolos, se presentan, soy el doctor tal, el enfermero tal, la enfermera tal, ¿sí?, con cordialidad y amabilidad. Recordemos que el paciente viene en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? El paciente viene débil, en inferioridad de condiciones, con necesidades alteradas, ¿sí? Entonces requiere que nosotros le brindemos seguridad, ¿sí?, aparte del tratamiento y los cuidados que le vamos a hacer. Bien, identificar al usuario según las normativas establecidas. Muchas clínicas por ahí más modernas o que tienen mayores recursos le ponen un brazalete, que es una pulserita, ¿sí?,
de plástico donde tiene el nombre o un código de barras. ¿Sí? El código de barras es testeado por enfermería con un escáner, ¿sí? Y aparece el nombre del paciente con todos sus datos, ¿sí? Con un resumen de historia clínica, con todo. Si no se tuviera, solamente va el nombre, el DNI, ¿sí? Y si no tuviéramos brazaletes o pulseritas, va el nombre del paciente en una planillita. La planillita esa va en la historia clínica, ¿sí? Cada paciente tiene su historia clínica. Después vamos a ver, son otros temas a tratar, historia clínica, registros y demás, pero cada paciente tiene su historia clínica, donde se lo identifica con el nombre y apellido, número de documento, obra social si tuviera, en el sector que está y en la cama que se encuentra, ¿sí? Esa es la forma de identificar al paciente, ¿sí? Por su nombre, apellido, el número de habitación y cama, ¿sí? No decimos el viejito de la cama 4, ni decimos la cirugía de la habitación 5, ¿sí? Sino el nombre y apellido de la persona, en qué habitación y en qué cama está. Esas son las formas de identificarlo, ¿sí? Tampoco cuando vamos a una habitación preguntamos quién es Pedro, o quién es Juan, o quién es Juanita, ¿sí? Sino que le preguntamos cuál es su nombre, ¿sí? Porque el paciente, si está, no sé, perdido, desorientado, y nosotros preguntamos quién es Pedro, y él levanta la mano porque escuchó algo, nosotros vamos a pensar que ese señor es el que tenemos que atender y tal vez no lo sé. Entonces siempre se le pregunta el nombre y el apellido, ¿sí? Si él no pudo responder, se le preguntará al familiar, o al tutor, o la persona, el acompañante que esté con él. Bien, eso después también lo vamos a ver, las formas de identificar a los pacientes más detalladamente. Se le informa de forma clara, entendible y breve las normas que se deben respetar en el servicio a él o a la familia o a ambos, ¿sí? Habitualmente cuando el paciente ingresa con la familia, se lo acomoda, ¿sí? O ingresa solo, se lo acomoda y después se llama a la familia para que lo vea un ratito y después se le explican los horarios de visita y demás, que no se puede tomar mate, que no se puede fumar, que no se puede comer ahí adentro, ¿sí? Las normas que tenga la institución, ¿sí? Habitualmente las normas de bioseguridad prohíben que el mate o que la familia esté comiendo adentro o que se escuchen gritos o música fuerte, y esas cosas no se pueden. Bien, dice de forma clara y entendible porque el paciente tal vez no pueda comunicarse, o porque es hipoacúsico, porque tiene alguna discapacidad motriz o motora, no puede hablar, etcétera, etcétera, o es sordo, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de hacernos entender, ¿sí? Si el paciente estuviera nubilado, o somnoliento, ¿sí? O que no tuviera sus sentidos que pueda entender, se le explica a la familia o al acompañante. Bien, unificar criterios sobre cómo debe ser llamado. Tal vez el paciente se llama Juan de los Palotes, pero le gusta que le digan Cacho, o él entiende que es Cacho, nada más. Si vos le decís Juan de los Palotes, no entiende. Si le decís Cacho, sí, ¿sí? Entonces, o a la persona se llama María del Rosario, pero a ella le gusta que le digan Marita, ¿sí? Entonces, para ganar la confianza, para tener una relación un poco más fluida, que a él le gusta que lo llamen así, se lo llama así, ¿sí? Siempre con respeto, ¿no? Recuérdense que no le podemos decir papito, mamita, abuelito, abuelita, ¿sí? No le vamos a decir, a ver abuelo, venga, yo lo acomodo acá en la cama. No. Primero porque no es tu abuelo. En segundo porque él te lo puede decir él. No, yo no soy tu abuelo, ¿sí? Yo me llamo tal. Tampoco ni papita ni mamito. Ni mamita ni papito. No se le puede decir de ninguna de esas formas. Se lo trata por el nombre a la persona o de cómo le gusta que le digan. Rosita, Juancito, ¿sí? Charlie. Bien. Ayudarlo si lo requiere a desvestirse y ponerse ropa de cama, ¿sí? Algunas instituciones tienen un pijama, otro, la mayoría de la gente trae su propio pijama, ¿sí? Entonces si necesita ayuda, lo ayudamos. Si no, lo puede hacer la familia, o si puede hacerlo solo, lo hace solo. Guardar las pertenencias del paciente en el placar o mesa de luz, ¿sí? Y los objetos de valor deben ser entregados a la familia en presencia del paciente, de ser posible, ¿sí? Objetos de valor se refiere a alhajas, ¿sí? Anillitos, relojes, pulseras, collares, aritos, ¿sí? O
no necesariamente tienen que ser alhajas, puede ser algo de valor para la persona, ¿sí? El crucifijo que me regaló mi mamá, ponele, aunque sea de madera, no importa, es de valor para él, ¿sí? O para la persona. Entonces esos objetos de valor, su billetera, sus documentos, ¿sí? Todo lo que pudiera traer, se guardan en una bolsita sellada, se hace una listita con todas las cosas que trajo el paciente de valor y se le entregan a la familia en mano, ¿sí? Y si es posible delante del paciente se dice: mire Carmen, acá están todas sus cosas, su reloj, su alhaja, su anillo, su varito, todo se lo entrego acá a su hija, en mano, delante del paciente. Si no se puede eso, bueno, se guarda porque no tiene familia o no tiene ningún familiar o acompañante, se guarda todo eso, se anota cada cosa que está dentro de esa bolsa, ¿sí? Y nosotros se lo entregamos o a nuestro supervisor o a nuestra supervisora y ella se encarga de dárselo a la familia, o se lo damos nosotros a la familia cuando venga a verlo más tarde, ¿sí? Pero siempre tratemos de que sea en presencia de él para que vea que no se le pierde nada, ¿sí? Bien. Registrar la admisión en la hoja de evolución de enfermería. Después vamos a ver también más adelante registro de enfermería. Hay una hojita que es donde nosotros evolucionamos a nuestros pacientes. Anotamos el ingreso, a tal hora ingresa Juan de los Palotes, ¿sí? Viene acompañado de su hija, se encuentra lúcido, ¿ya? Y después seguimos anotando el resto de las cosas que le voy a decir. Pero siempre se nota la hora del ingreso, ¿sí? Eso es importante. Realizar la valoración inicial, después vamos a ver más adelante cómo se hace una valoración inicial, una entrevista, ¿sí? Y se registra. La valoración inicial, que es con el primer contacto, donde yo hago la anamnesis, que es la entrevista, y el correspondiente examen físico, que vemos acá. Yo después todo eso esos datos que yo recabé, los tengo que anotar, ¿sí? Entonces acá viene la charla con el paciente, ¿sí? Porque ingresó, aunque ya sepamos, no importa, le volvemos a preguntar. De paso evaluamos su nivel de conciencia, sus sensorios y cómo están sus sentidos, si entiende o no entiende lo que le decimos, si entiende lo que le está pasando, ¿sí? Su capacidad de respuesta a los estímulos y demás. Entonces nosotros registramos todo eso, ¿sí? Siempre en una forma de charla cordial y respetuosa, ¿sí? Si el paciente por ahí no quiere hablar, lo tenemos que respetar también, hablaremos con la familia, ¿sí? O no puede hablar tal vez. Siempre no nos quedemos sin datos, esos datos que necesitamos nosotros para saber, para conocer a la persona. Si no nos lo puede brindar el paciente, se lo tenemos que pedir al acompañante o al familiar, ¿sí? Bien, anamnesis es la parte de la entrevista, y el examen físico que vamos a hacer, que después se los voy a enseñar cómo es, se puede hacer de dos maneras: desde la cabeza a los pies, ¿sí? Que es yo inspeccionar físicamente, palpar, auscultar, evaluar, ¿sí? Desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? De frente y de espalda, todo completo. O por aparatos, ¿sí? Aparato respiratorio cómo está, el aparato cardiovascular cómo está, y así por aparatos. Bueno, realizamos después el control de los signos vitales, ¿sí? Que también vamos a ver más adelante cómo se hacen todos, que incluye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la saturometría de oxígeno, ¿sí? Y la tensión arterial, ¿sí? Todo eso se registra inmediatamente. Bien, después atender las necesidades urgentes que pudiera tener, ¿sí? A ver, ¿a qué se refiere? Justo el paciente, no sé, ingresa nauseoso, tiene ganas de vomitar, lo asistimos, necesita ir al baño urgentemente, si puede lo ayudamos, si no puede, perdón, lo ayudamos, o si no lo puede ayudar la familia, ¿sí? Pero atendamos las necesidades urgentes. Si tiene dudas, se las aclaramos, si necesita preguntar algo, lo escuchamos, ¿sí? Después explicar en todo momento los procedimientos que se le va a realizar, ¿sí? Nosotros ingresamos a la habitación, acuérdense que nosotros ya nos presentamos, ya nos conoce y demás. Entonces le explicamos los procedimientos que le vamos a realizar. Mire, ahora lo primero que vamos a hacer es hacerle un control de signos vitales. Yo le voy a hacer una serie de preguntas, ¿sí? Usted me va a responder si puede o si quiere, ¿sí? Pero mientras más nos conozcamos es mejor, porque yo le voy a poder ayudar mejor, ¿sí? Entonces siempre le explicamos lo que le vamos a realizar. Si le tenemos que colocar una vía para pasarle un suerito y demás, le explicamos.
mire, le vamos a hacer un suerito, le vamos a pinchar una venita, así usted deje el brazo quieto, el procedimiento es así y así, me va a ayudar mi compañero, compañera, ¿sí? Bien, una vez que el paciente está instalado en su unidad, le damos aviso al médico sobre la llegada, tal vez el médico ya sabía y esperó que nosotros hiciéramos nuestro trabajo y después llegó él o ella, y explicarle a la familia o al acompañante sobre las normas del servicio, ¿sí? Los horarios de visita, los horarios de permanencia, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Habitualmente los servicios tienen cartelerías, ¿sí? Donde explican las normativas, los horarios de permanencia, los horarios de visita y demás, ¿sí? Bien, eso tiene que quedar claro también. Todo esto son los cuidados de enfermería y después, bueno, viene la atención o el tratamiento y los cuidados previos, los cuidados posteriores a la admisión, ¿sí? Pero estos son los cuidados de enfermería en la admisión, ¿sí? Desde que el paciente puso el pie en la clínica o en el hospital hasta que lo instalamos en la unidad, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de otro tema que es lo contrario a la admisión, que es el alta, que es los egresos o el egreso de la persona. El alta del paciente, ¿sí? Cuando el paciente se va de la institución. Es el procedimiento técnico-administrativo también, porque hay que llenar unos papeles de alta y el alta la da el médico tratante, ¿sí? Si no se encontrara el médico tratante, el médico que estuviera de guardia, con el consentimiento del médico tratante, puede firmar el alta también, ¿sí? Pero siempre lo hace el médico. El médico avisa, ¿sí?, sobre el alta y después, bueno, se efectúan todos los procedimientos para que el paciente egrese y se vaya. Bien, de acuerdo, dice, el alta es de acuerdo al tipo de egreso, porque así como hay tipos de ingresos en la admisión, también hay tipos de egresos. Vamos a ver, acá egresó a través de magia. Vamos a ver cuáles son los egresos. Por mejoría. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente ingresó con determinadas necesidades, determinada patología, se le hizo el tratamiento, los cuidados, el paciente mejoró su estado de salud, ¿sí? Y ya le dan el alta porque se considera que está bien para irse a su casa, ¿sí? Eso es por mejoría. Eso sería el ideal. Después, por fin del tratamiento, que no necesariamente quiere decir que tuvo el paciente mejoría. Ejemplo, el paciente ingresó para hacerse un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que le estoy dando, es un paciente terminal, oncológico, que no va a tener mejoría, ¿sí? Pero ingresó, ¿sí? O le dieron lo admitieron para hacer un tratamiento y ahora ya terminó el tratamiento y se va de alta, ¿sí? Bien, voluntario. El alta voluntaria, ¿cuál es? Cuando ningún médico le firma el alta, sino que el paciente decide irse por su propia voluntad, ¿sí? También puede ser que la familia decida trasladarlo, ¿sí? En caso de que el paciente no tuviera voluntad propia o no pudiera decidirlo por sus propios medios. Ejemplo, un paciente que esté, no sé, que no esté en su sano juicio, que no esté en sus cabales, ¿sí? Que no pueda decidir por sí mismo, que tenga alguna discapacidad, la familia puede llevarlo a otro lado. ¿Cuáles son los motivos? No sé, los que la familia diga que no está bien atendido, que no se cumple con el tratamiento, que no le gustó la clínica, que no le gustó la cara de tal, o que va a ser atendido en otra clínica privada mejor, no sé, cuál fuera. Yo estoy dando ejemplos, ¿sí? O cuando el paciente decide que las mismas causas, no lo están tratando bien, que no se está cumpliendo con el tratamiento, que él no es lo que él esperaba, o que ya está cansado de estar ahí, se quiere ir a su casa, ¿sí? Entonces él mismo firma, ¿sí? Se hace un trámite administrativo donde el médico tratante, ¿sí?, aclara que el paciente se va de alta por su propia voluntad, no porque tiene una alta médica, y que sabe las consecuencias de lo que le puede llegar a pasar si se va, o si abandona el tratamiento, o si abandona la institución. Eso también hay que aclararlo, ¿sí? Hay que explicarle al paciente: mire que usted no se puede ir porque si no termina el tratamiento le puede pasar esto, esto y esto, ¿sí? El paciente dice: no me importa, yo me quiero ir a mi casa. ¿Dónde te firmo? Acá. Bueno, el paciente firma y se va. Obviamente
Esto es engorroso, no es algo sencillo, ¿sí? Siempre hay que tratar de convencer al paciente para que cumpla con el tratamiento, así que fue la idea de la admisión, del ingreso, ¿sí? Que pueda recibir un tratamiento acorde a lo que le pasa. Bien, pero no podemos retener a nadie contra su voluntad tampoco. Bien, traslado intrahospitalario o interhospitalario. Acuérdense que cuando vimos la admisión dijimos que puede venir de otro sector del hospital, ¿sí? O de la clínica, eso sería intrahospitalario. Entonces también puede egresar intrahospitalario. ¿Qué quiere decir? Si yo lo tengo en quirófano, ¿sí? Ya terminó la cirugía y ahora egresa de mi sector y va a otro sector, a terapia o va a traumatología o a clínica médica, ¿sí? Supongamos que yo trabajo en el quirófano, el paciente terminó la cirugía, egresó a otro sector, ¿sí? Bien. O puede egresar, supongamos que yo lo atiendo en la guardia del buque Roldán, al paciente que vino de un accidente de tránsito y el paciente tenía ART. Entonces se lo deriva a una clínica privada. Para mí entonces el paciente egresa, ¿sí? Porque se va a una clínica privada. ¿Se entendió? Bien. Otra vía de egreso, que es la menos deseada, es la defunción, ¿sí? El paciente ingresó, fue admitido, se le hizo un tratamiento, estaba grave, falleció, ¿sí? Esa es otra vía de egreso. Bien. Vamos a los objetivos del alta. ¿Cuál es el objetivo cuando se le da el alta a un paciente? Que ya finalizó su tratamiento o que tuvo mejoría, ¿sí? Es restituir a la persona a su hogar. Una vez finalizado el tratamiento, que se recupera. O no, tal vez ingresó por un tratamiento específico y se fue, ¿sí? Bien. Estimular el autocuidado de la persona, ¿sí? Enfermería se encarga mucho de eso, ¿sí? De estimular que la persona pueda valerse por sí mismo, pueda hacer las cosas solo, ¿sí? Hasta que se va a su casa y en su casa la sigue haciendo. Educar al paciente para no reingresar por la misma situación o complicaciones. A ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el paciente ingresó con una crisis hipertensiva, ¿sí? Fue admitido por una crisis hipertensiva a la guardia, de ahí fue a clínica médica, nosotros lo atendimos en clínica médica y ahora el paciente ya está normotenso, con una tensión arterial normal, ya bajó los valores, bajaron los síntomas, ya no tiene síntomas de cefalea, ni de visión borrosa, ni de dolor de nuca, ni está nauseoso, ni vomita, ya tuvo una mejoría. Le van a dar el alta, entonces lo educamos para que no reingrese por lo mismo. Entonces le hablamos de la dieta, de que se tiene que cuidar de la sal, de que tiene que hacer ejercicio, de que se tiene que controlar periódicamente la tensión arterial, de que tiene que tomar la pastilla para la presión, ¿sí? ¿Se entiende? Para que no se complique o no vuelva a reingresar por un cuadro de crisis hipertensiva. Bien. Ofrecer la continuidad de los cuidados en el hogar, de ser necesario. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el paciente estuviéramos en un hospital público y el paciente ingresó porque, no sé, hizo una diabetes, ¿sí? Y ahora requiere insulina, ¿sí? Los que lo educamos sobre el tratamiento, sobre la insulinoterapia y todo eso, somos los enfermeros. Entonces tal vez el paciente es derivado a su domicilio porque ya está de alta, pero todavía no maneja bien la técnica de autopincharse, de monitorizarse y de hacerse la insulina. Hay insulinas que vienen con inyección con jeringa o con lapicera, ¿sí? Entonces nosotros lo educamos y el que se puede encargar es el CAPS, la salita de su barrio, ¿sí? Supongamos que es un paciente del sector público. La salita del barrio es el enfermero el que se va a encargar de ir a monitorizarlo y de ver cómo se hacen las primeras aplicaciones, ¿sí? Para ver que se inyecte bien la insulina y que se pueda monitorizar, pincharse el dedito y ver la glucemia que tiene, ¿sí? Otro caso puede ser, no sé, el paciente ingresó por una cirugía de vejiga y tiene que ser sondeado, hacerse un sondaje vesical transitoriamente por unos meses hasta que se restablezca su situación de la vejiga. Entonces tal vez enfermería va a tener que ir a enseñarle cómo se tiene que autosondear, ¿sí? Y va a tener que brindar esos cuidados en el hogar hasta que el paciente lo haga solo, ¿sí? Siempre la idea es el autocuidado. Bien, por eso dice, de ser necesario, se continúan los cuidados en el hogar. Tal vez el paciente vaya y necesite una internación domiciliaria,
¿sí? Entonces va a tener cuidado médico y enfermería de domicilio también, ¿sí? Bien, y esos son los objetivos del alta. Vamos a ver los cuidados de enfermería cuando al paciente le dan el alta. Se requiere cumplimentar los trámites administrativos. Dijimos que el alta la da el médico tratante, y si no está el médico tratante, el médico que esté de guardia en ese momento, ¿sí? Con el consentimiento del médico tratante, puede firmar el alta. Bien. Una vez enterados del alta, la parte administrativa, enfermería, ¿sí? Prepara al paciente para el alta. ¿Qué quiere decir esto? Se ayudará de ser necesario a vestirlo, ¿sí? Recoger sus pertenencias y devolverle o entregarle sus objetos de valor, ¿sí? Si los tuviéramos nosotros en el poder de enfermería, ¿sí? Si no, ya sabemos o le recordamos que lo tiene su familia, o al que le dimos en el momento los objetos de valor. Evacuar cualquier duda que tuviera respecto al tratamiento a seguir, ¿sí? Muchas veces viene el médico, le dice, bueno, don Juan de los Palotes, usted se va a ir de alta, ¿sí? Estas son las indicaciones que tiene que seguir en su casa, acuérdese que tiene que tomar la pastilla, ¿sí? Hasta luego, nos vemos. Entonces, habitualmente enfermería es la que tiene que evacuar las dudas que le quedaron al paciente, ¿sí? El paciente tal vez no entendió cómo tenía que tomar la pastilla, o tal vez no entendió si tenía que tomar una nueva medicación o cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Si a nosotros como enfermeros nos quedaran dudas, vamos, buscamos al médico y le preguntamos, y si no, si por ahí el médico se olvidó de todos estos datos, que no son menores, tenemos que buscar al médico y decirle que le vuelva, o que le diga, perdón, al paciente si tiene que tomar una nueva medicación y cómo la tiene que tomar. Evaluamos cualquier duda que tuviera, ¿sí? El paciente no se vaya a casa sin saber cómo tiene que seguir su tratamiento, ¿sí? Instruir sobre los cuidados de la salud que debe mantener en su hogar, ¿sí? Instruir a la familia sobre los cuidados del paciente en el hogar, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene que ir con curaciones, no sé, por una quemadura, y ya le dieron el alta, le vamos a enseñar a la familia cómo tiene que curar esa herida, con qué materiales, ¿sí? Con qué pomada o con qué elemento o sustancia lo va a curar, ¿sí? Entonces instruimos a la familia. Si es la familia la que tiene que curar, ¿sí? Por ahí si es el mismo paciente, también le enseñamos o educamos al paciente. Son ejemplos. Verificar que lleve su medicación. Muchas veces el paciente cuando ingresa viene con toda su bolsita de medicación, su antihipertensivo, su pastilla para el colesterol, la pastillita para la próstata, la pastillita para la memoria, y así. Se tiene que llevar todo lo que trajo, ¿sí? Si trajo estudios también, tiene que llevarse una epicrisis. La epicrisis es el resumen de todo desde que el paciente fue admitido hasta que fue dado de alta, todo el tratamiento y los cuidados y los estudios que se le hicieron, ¿sí? Eso se resume en una hoja, que es un resumen de historia clínica. Eso es la epicrisis, ¿sí? La epicrisis se le da al paciente cuando se va de alta, y si no, se le puede decir que dentro de un par de días venga a buscar la epicrisis. Pero siempre es necesario que el paciente, después de una internación y cuando es dado de alta, se lleve su epicrisis, ¿sí? Repito, que es desde cuando lo admitieron, todo el tratamiento que se le hizo y los cuidados que tuvo, y todos los estudios complementarios que se le hicieron, ¿sí? Y cuál es la finalización de ese tratamiento. Entonces eso va resumido en una hoja, o en dos o en tres, lo que fuera, ¿sí? Eso es la epicrisis. ¿Para qué? Para que después el paciente, cuando se vuelva a internar, ¿sí? Y le pregunten sobre cuándo fue su última internación, el paciente tenga la epicrisis, ¿sí? Le diga, mire, yo me interné hace 2 semanas por lo mismo, y le muestra la hoja de la epicrisis, ¿sí? Bien. Y las indicaciones médicas pertinentes, que se lleve anotadito todo, cómo tiene que tomar la medicación, cuándo la tiene que tomar, qué medicación nueva si es que le agregaron, ¿sí? Bien. Acompañar al paciente hasta su retiro del establecimiento. Muchas veces lo hace el camillero, que lo lleva hasta el hall. Habitualmente los servicios tienen la normativa de trasladar al paciente, cuando le dan el alta en silla de ruedas, hasta el hall o hasta la ambulancia o hasta su auto particular. Si no lo hace el camillero, eso depende de las normas del servicio, ¿no? Lo hace solamente la familia, o se va solo, o lo acompaña enfermería, ¿sí? Por eso es según las normativas.
Acondicionar, una vez que se va al paciente de la unidad, los elementos correspondientes a enfermería, que son el flugímetro que usó, desinfectar los frascos, las máscaras, todo lo que usó el paciente, todo eso hay que desinfectarlo, resterilizarlo, ¿sí? Y desinfectar la unidad. La unidad muchas veces lo hace, la desinfección lo hace la mucama, entonces también depende del servicio, ¿sí? Muchas veces enfermería saca las sábanas y las deja para lavar, u otras veces lo hace la mucama. Entonces eso es de acuerdo a las normas del servicio. Si lo tuviera que hacer la mucama, se lo llama, ¿sí?, al servicio de mucama, de higiene de la habitación, y lo hace la mucama. Y si no, lo hace enfermería. Bien, eso tiene que quedar todo reacondicionado para un nuevo ingreso, ¿sí?, para una nueva admisión. Registrar la hora del alta y la hora del retiro efectivo del paciente de la unidad. Y hasta que el paciente no se va de la institución, no se cierra esa historia clínica, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, viene el médico a las 10 de la mañana, te avisa al paciente de la cama 4 que fulanito de tal le vamos a dar el alta. A que ya le firme el alta, ya tiene todos los papeles, ya hablé con él, bueno, bárbaro. Se anota la hora del alta, a las 10 de la mañana se le da el alta al paciente. Pero hay que anotar también la hora del retiro efectivo de mi sector, de la habitación que yo tengo a cargo, porque ese paciente está a cargo mío. ¿Por qué es importante esto? Porque si al paciente le dieron el alta y lo vinieron a buscar a las 10 de la mañana y lo vinieron a buscar a las 5 de la tarde, porque la familia vino a las 5 de la tarde, o la ambulancia vino a las 5 de la tarde, o el remis llegó a las 5 de la tarde, en ese periodo, desde el alta hasta que se retira efectivamente el paciente, pueden suceder cosas. Por ejemplo, el paciente se cayó, se fracturó la cadera. El paciente se descompensó y lo tuvieron que reingresar. ¿Sí? Pero mientras el paciente no se vaya de la institución, ¿sí?, sigue estando a cargo de la institución. Y eso quiere decir a cargo mío, porque yo lo tenía como paciente. ¿Sí? Entonces hay que tratar de que cuando le dan el alta, el paciente se retire lo antes posible. ¿Sí? Porque ya tiene el alta, está en condiciones de irse. ¿Sí? Mientras tanto, si no, va a seguir siendo mi paciente hasta que se vaya efectivamente de la unidad. ¿Sí? Bien. Nada más. Creo que nada más, ya terminamos, espero que les haya quedado claro. Entonces vimos acá la admisión, los distintos tipos de ingreso que tiene el paciente en un centro asistencial, y el alta, los distintos tipos de egreso que tiene, y cuáles son los cuidados de enfermería para el alta y para la admisión. Espero que les haya quedado claro, y si no, cualquier duda que les quedó, a través del mail o de la plataforma. Gracias.